Star y Love. Parece un cautivador drama ciencia con altas calificaciones que me tentaron a intentarlo. Después de haber visto bastantes dramas de ciencia hasta la fecha, desconfío de otra trama reciclada que tiende a afectar a las producciones de este género. Pero las críticas positivas me convencieron de sumergirme. Entonces, comencé a verlo hace aproximadamente una semana y finalmente lo completé hoy para escribir la reseña de Star y Love a continuación. Hay algunas cosas que me gustan del drama, pero también hay otras que no me gustan. Yu-Chin es Empyrean Xian del Reino Celestial. Él es el inmortal encargado de asegurar que el caos esté sellado y proteger los 4 reinos. Su padre es el emperador del Reino Celestial. Yu-Chin es un inmortal reservado y frío debido a sus responsabilidades y entrenamiento. Pero él se preocupa por todos los seres en el corazón. Lamu, Yu-Chin y Wen-Ren son fragmentos de su alma. Ye-Tan es la princesa gemela más joven del reino humano. Es astuta, atrevida y rebelde. Sin embargo, ella es una princesa desfavorecida que se considera que tiene mala suerte. Por lo tanto, pasa la mayor parte de su tiempo confinada en su habitación. Ye-Tan tiene un amigo cercano en Man-Man. Chao Feng es el tercer príncipe del Reino del Vacío. Es un hombre astuto y manipulador debido a sus circunstancias, pero pretende ser un príncipe inútil. Es ambicioso y está decidido a ganar poder. Qin Kuei es la princesa mayor del reino humano y la hermana gemela mayor de Ye-Tan. Ella es una princesa gentil y amable con habilidades médicas y la hija favorita de su padre. Qin Kuei está aceptando su destino de que ella será la consorte de Yu-Chin. Su Xuei es su asistente en el Reino del Vacío. Personajes secundarios. Reino Celestial. Qin Han es el hermano menor de Yu-Chin y un príncipe inmortal. Es un inmortal educado y gentil que admira a su hermano. Se siente atraído por Usui. Xia Yiwu es la hermana menor de Yu-Chin. Ella es una princesa inmortal amable y comprensiva. Ella se siente atraída por Dilanjue. Emperador Celestial y Emperatriz. El Emperador Celestial y la Emperatriz tienen 2 hijos, Yu-Chin y Qin Han, así como una hija, Xia Yiwu. Mientras que la Emperatriz Celestial tiene los pies en la tierra y prefiere ver a sus hijos, especialmente a Yu-Chin, seguros y felices, el Emperador Celestial está más preocupado por la seguridad de los reinos y sus responsabilidades. Por lo tanto, el Emperador es un padre y gobernante estricto. Usui es un humilde inmortal con un espíritu de planta de especias. Es tímida y teme ofender a los demás. Ella es la asistente de Ye-Tan en el Reino Celestial. Baekhyun es una hada arrogante, ya que está relacionada con la Emperatriz Celestial. Ella siente algo por Yu-Chin, que es su prima. Deidad de Jade, lluvia y trueno. La deidad del Jade, la lluvia y el trueno son inmortales mayores en el Reino Celestial. Son fáciles de llevar y pueden ser payasos. El Rey del Vacío es un hombre despiadado que está decidido a derrotar a los inmortales. Tiene 3 hijos, Wu Dai, Ding Jun y Chao Feng, pero aún no ha nombrado a su sucesor. La Reina del Vacío es la madre de Ding Jun. Ella es una mujer ambiciosa y malvada que quiere que su hijo se convierta en el heredero. Ella es del clan Serpiente. Xue Qing / consorte Xue. La consorte Xue es la madre de Chao Feng. Ella es de un clan que ha sido aniquilado por el Rey del Vacío en una lucha interna de poder. Luego fue tomada como su consorte como un gesto de buena voluntad para unir a todos los demás clanes para asegurar su posición como gobernante. La consorte Xue es una mujer amable a la que no le gusta que su hijo se involucre en ninguna lucha de poder. Ella solo quiere llevar a una vida pacífica. Wu Dai es el príncipe mayor del Reino del Vacío. Es un luchador fuerte pero carece de inteligencia. Por lo tanto, puede ser fácilmente engañado por sus hermanos más astutos. Ding Jun es un hombre intrigante que tiene la guía y el apoyo de su madre en la lucha por el trono. Lulu es la Saintes del clan Serpiente. Ella tiene una apariencia estropeada que desanima a los posibles pretendientes, pero es de principios y recta. Su Duan-san está obsesionado con la venganza después de que su hermano mayor fuera asesinado por Chao Feng. Se convierte en el subordinado de Ding Jun con el objetivo de vengarse. Dilanjue es un príncipe del reino de las bestias y tiene un espíritu de perro. Su padre es el rey bestia. Dilanjue ha estado interesado en Ye-Tan durante mucho tiempo.
Siempre se está escabullendo, lo que se gana la ira de su padre. Rey Bestia y Reina. El Rey Bestia y la Reina son los padres de Dilanjue. La Reina Bestia es una esposa dominante que mima a su hijo y anularía las órdenes del rey. Hombre. Man Man es el mejor amigo de Yetan. Ella es un espíritu de pájaro y tiene la capacidad de transformarse en otra persona para engañar a los demás. Reino humano. Yuan Shang / Emperador Tun. El Emperador Tun es el gobernante del reino humano. Tiene un par de hijas gemelas, Qin Kuei y Yetan. No trata a sus hijas de manera justa, ya que Qin Kuei es su favorito, mientras que Yetan a menudo es castigado y confinado. Sin embargo, el Emperador Tun es un gobernante responsable con una estrecha relación de trabajo con el reino celestial. Sinopsis. En el origen del tiempo, el caos deseaba destruir el mundo. Los inmortales del reino celestial sellaron el caos en Gixu. Sin embargo, las raíces profundas de un árbol sagrado se nutrieron con el caos y una flor gemela floreció. Esta flor gemela podía absorber tanto la pureza como la impureza y se duplicaba como la clave de Gixu. Los 4 reinos cooperaron para destruir la flor gemela, pero su esencia sobrevivió. 10.000 años después, se reencarnó como un par de hermanas gemelas. Qin Kuei y Yetan son hijas del emperador del reino humano. Mientras que Qin Kuei goza de un alto estatus y es amada por todos, Yetan es una princesa desfavorecida. Yetan es considerada como un presagio de desgracia debido al ominoso fenómeno del cielo cuando nació. Qin Kuei está prometido a Yu Qin desde el reino celestial. Yu Qin tiene estatus empirio y se considera que es el héroe que se asegurará de que el caos permanezca sellado. Por otro lado, Yetan será enviado al reino del vacío para casarse con el futuro príncipe heredero. El día de la despedida, se cambian los carruajes de las hermanas. Por lo tanto, Yetan termina en el reino celestial mientras Qin Kuei ha ido al reino del vacío. A medida que las 2 hermanas descubren lo que sucedió, se ven obligadas a fingir ser la otra por su seguridad. Con el tiempo, Yetan comienza a enamorarse de Yu Qin, mientras que Qin Kuei perdió su corazón por el tercer príncipe del reino del vacío. The Starry Offending Recap, alerta de spoilers. El amor estrellado tiene un final feliz implícito. En el episodio 39, Usui engaña a Yetan con Dongyu y la obliga a entrar en Gixu juntos. Con el espíritu floral de Qin Kuei y la presencia de Yetan, Usui sabe que Gixu se volverá inestable y Chaos podrá salir del sello. Usui tiene un profundo resentimiento dentro de ella, ya que todas las almas de los miembros de su tribu habían sido destruidas por el anterior emperador del reino celestial. Ella no está satisfecha cuando Yetan perdonó la vida del emperador celestial en el episodio 38. Por lo tanto, Usui sacrifica su vida para liberar a Chaos para que todo el mundo sea enterrado junto con su tribu. Ella muere en el episodio 40 debido a las fuerzas destructivas dentro de Gixu. Mientras Yu Qin lucha contra las fuerzas del mal dentro de Gixu para salvar a Yetan, ella recibe la iluminación de que el propósito de su existencia y la de Qin Kuei es purificar el lugar. El árbol sagrado fue plantado por el Gran Empirio en el pasado con el objetivo de que la flor gemela floreciera para que pudieran cumplir su propósito. Con este conocimiento, Yetan empuja a Yu Qin fuera de peligro y se sacrifica junto con el espíritu de Qin Kuei para eliminar el caos y devolver la paz a los 4 reinos. Con su sacrificio, se convierte en una figura respetada y benevolente en lugar de ser una tontería para variar. El emperador celestial se avergüenza de sus errores y le pasa el trono a Qin Han. También da sus pensamientos sobre cómo podrían revivir a Yetan y Qin Kuei. Un año después, Xia Wu y Dilanjue están juntos como pareja y se muestra que ella está embarazada. Wu Dai y Jialuluo ahora son amantes. Se ha convertido en el rey del vacío. Dongyu ha sido reconstruido en su forma anterior con la ayuda de las deidades según el consejo del emperador celestial. Al tener más espíritus florales en el área, podrá estimular el rebrote del árbol sagrado y revivir a Yetan y Qin Kuei. Por lo tanto, Dongyu se convierte en un lugar hermoso y feliz para que el grupo de amigos se reúna. En la última escena,
Se ve que el espíritu de Yetan y Qin Kuei está reviviendo a medida que sus flores comienzan a florecer y el árbol sagrado reaparece mágicamente. Han cumplido desinteresadamente su deber a pesar de ser incomprendidos y ahora son vistos como el símbolo supremo de benevolencia. Aunque no se nos dice cuándo volverán en su forma humana, el drama termina con un sentimiento de optimismo. ¿Cuándo se reunió la pareja? Yu Qin y Yetan se reúnen en el episodio 26 después de que él es revivido y regresa al reino celestial. Él confiesa su amor a Yetan entonces. Él ya se había enamorado de ella antes de morir, pero no quería distraerse de la tarea de sellar el caos. Yu Qin también podía recordar todos los momentos con Yetan en el reino humano y cómo trató de revivirlo cuando su alma se dividió en 3 fragmentos. La pareja abandona el reino celestial después de que la identidad de Yetan queda expuesta en el episodio 30. Se casan en el reino de las bestias en el episodio 33. ¿Hay algún triángulo amoroso y ruptura? Dylan Hue también está interesado en Yetan. Pero ella nunca tiene sentimientos románticos por él. Ella le deja claro que solo pueden ser hermanos jurados en el episodio 9. No hay ruptura después de que Yu Qin y Yetan se reúnan. Yu Qin solo la olvida temporalmente después de que su padre sella sus recuerdos en el episodio 36. Él recupera sus recuerdos en el episodio 38 a través de una estrella que le ha dado a Yetan como regalo antes y se reúne con ella. Yetan se reconcilió con su padre. Sí, Yetan se reconcilia con su padre en el episodio 32. Ella escucha su conversación con Yu Qin al final del episodio 31, donde explica por qué necesitaba tratarla mal. El emperador Tun fue presionado por sus funcionarios, incluido su tío, que es el gran canciller, para ejecutar a Yetan cuando nació. Entonces, se le ocurrió la idea de casarla con el reino del vacío cuando sea mayor con la excusa de que hay que hacerlo para apaciguar a los vacíos. Por lo tanto, pudo mantener vivo a Yetan. Sin embargo, el emperador Tun no pudo evitar que la gente odiara a Yetan, ya que se supone que trae mala suerte. Esto hizo que Yetan se volviera rebelde. Tampoco podía mostrar ninguna preocupación hacia ella, ya que eso invitaría al escrutinio de sus funcionarios. Por lo tanto, el emperador Tun solo podía confinarla para mantenerla a salvo. Pero en el fondo, él se preocupa por ella. Cuando Yetan se entera de eso, se conmueve y arregla las cosas con su padre. ¿Cuándo se expuso el intercambio de identidad? Yu Qin le dice a Yetan en el episodio 26 que ya conocía su verdadera identidad antes. Esto se debe a que tiene recuerdos de su tiempo en el reino humano con ella. La reina del vacío descubre que Qin Kuei se está haciendo pasar por Yetan en el episodio 30. El emperador Tun, que no sabe sobre el intercambio, envía un retrato de Yetan con Wu Dai como regalo de bodas cuando se entera de que se van a casar. La reina del vacío ve el retrato y deduce que Qin Kuei es un Yetan falso. Ella los expone en el episodio 31 frente al rey del vacío y el emperador Tun. Wu Dai le suplica al rey del vacío que perdone la vida de Qin Kuei ya que la ama. Baekhyun también se entera de que Yetan está fingiendo ser Qin Kuei en el episodio 30 cuando se cuela en el lugar de Yetan para buscar evidencia. Ella la expone al emperador celestial. Yu Qin arriesga su vida para salir de su confinamiento para proteger a Yetan de su padre. Renuncia a hacer el empirio en contra de las órdenes de su padre de abandonar el reino celestial con Yetan. El espíritu de la flor gemela.